Los huesos entonces del cráneo, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Ya. 4 pares, 2 impares. Perdón, 4 impares, 2 pares. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hablando del cráneo, ¿cómo vamos a dividir al cráneo? ¿Cómo se divide esto? Tú dijiste algo hace un momento. ¿Te acuerdas? Dijiste una palabrita hace un rato. Bóveda y la otra, pero no me acuerdo. Así es. El cráneo se va a dividir en dos. Se va a dividir en dos. ¿Cómo así? Trazando un plano horizontal, pero no es tan horizontal, pero trazando un plano, este corte no está bien. Esto que ven acá es el reborde orbitario, ¿verdad? Y esto que está más arriba, ¿lo ven? Como una prominencia que sobresale, una línea que sobresale. Estos se llaman los arcos superciliares. Arcos super, que está arriba, sobre, superciliares. Porque se dice que estos arcos están sobre las cejas. ¿Me dejo entender? Cilios hace referencia a pelitos. ¿Me dejo entender? Superciliares, los arcos superciliares. Entre los dos arcos superciliares, entre las dos cejas, hay una prominencia acá, que es la parte más anterior del hueso frontal. Así es. En anatomía le decimos la prominencia interciliar. La prominencia interciliar, y ahí hay un punto craniométrico que se llama glabela. ¿Correcto? ¿Se entiende o no? Más adelante vamos a ver cuál es su importancia. Esta es la glabela, con G de gato, glabela. Es el punto craniométrico o cefalométrico, es glabela. Anatómicamente ese relieve se llama prominencia interciliar. Y es la parte más anterior de todo el cráneo. De todo el cráneo lo que más adelante está. ¿Me dejo entender? La glabela. Bien, el corte debe pasar por la glabela. No acá. Esto no está bien. Tampoco debe pasar por glabela. ¿Ok? Y atrás, si todos se tocan atrás en la cabeza, van a sentir que tienen un cacho. ¿Correcto? No se sientan mal, tranquilos. No es que les hayan fallado el 14 de febrero. ¿Ya? Es un cacho anatómico que normalmente tenemos. Les voy a enseñar a diferenciar cuáles son los cachos normales, anatómicos que hay. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, este cachito que tenemos acá, es esto que es acá. ¿Cómo se llama? Prominencia occipital externa. Prominencia occipital externa. La famosa POE. Prominencia occipital externa, porque mira hacia afuera, no adentro del cráneo, sino hacia afuera. La POE, prominencia occipital externa. Aquí también hay otro punto cefalométrico, craniométrico. ¿Cómo se llama? Tú dijiste, creo. Inium, muy bien. Inium, con I, así como con I latina. Inium. ¿Ya? Estos dos puntos, recuérdenlos. Doctor, a mí no me interesa saber la anatomía de cabeza porque yo voy a ser pediatra, te dicen. Te cuento tú que vas a ser pediatra. Al recién nacido, cuando lo recibes, correcto, una de las primeras cosas que tienes que hacer es medirle el perímetro cefálico. ¿Cuánto mide la cabecita de un recién nacido? ¿Tienen idea cuánto mide el perímetro cefálico normal? De 28 a 35 centímetros, según la Asociación Americana de Pediatría. ¿Ya? De 28 a 35 centímetros, métanse eso en la cabeza. Ustedes están entrenándose para ser médicos. Por ahí nos falta la amiga, la amistad, el familiar que ya tuvo su primeriza. Y te vas, oye, mi hijito tiene un perímetro cefálico de 33 centímetros. Tú que estudias en Cayetano, tú que todo lo sabes y todo lo ves. Tú que ya sabes cuánto va a ser el pronóstico de mañana en la Bombonera. Y me van a preguntar, ¿cuánto? ¿Es normal o no? 33 centímetros, ¿es normal o no? No. Sí, es normal. No, pero dijo 24 o 25. ¿Cuánto dije el rango? 28 a 35. 28 a 35. Ah, está igual. El 33 está dentro del rango, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se mide ese perímetro cefálico? Precisamente al recién nacido se le pasa la cinta métrica por glabela y por el inium. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, por eso es importante la aplicación de esto. Prominencia interciliar, glabela, prominencia occipital externa, inium. Por ahí pasa y también ahí se debe hacer el corte. El corte debe ir de glabela a inium. Y dividiendo así, tú divides el cráneo en dos partes. La parte superior, ¿cómo se llama? ¿Tú dijiste? Bóveda. Bóveda o calota. Bóveda o calota. Bóveda con B labial primero, con BV la segunda. Bóveda o calota con C de casa. Calota. ¿Correcto? Y lo otro es la base. La base. ¿Estamos de acuerdo?
Perfecto. Entendido así, nosotros vemos acá la bóveda o calota, ¿ves? ¿Correcto? La bóveda o calota, ¿ves? Esta es una vista superior, una vista exocraneal. Esta es una vista interna, una vista intracraneal. ¿Verdad? ¿Cuántos huesos forman la bóveda? Cuatro, ¿no? Adelante el frontal, atrás el occipital y a los lados parietales. ¿Verdad? Frontal, occipital y los parietales, ¿verdad? Muy bien. En la bóveda, ¿qué observo nosotros? En primer lugar vamos a ver las suturas, las articulaciones entre los huesos. Es el hueso sutural, a veces está... Ya. Los huesos suturales, que vamos a hablar de ellos, los huesos suturales son huesitos supernumerarios que se encuentran y generalmente están acá atrás, generalmente. Bien, las famosas suturas. ¿Cómo se llama la sutura que une el frontal con los parietales? Coronoides. Coronal. Sutura coronal. Coronal, ¿me dejo entender? Por eso es que por ahí pasa el famoso plano, el plano coronal. ¿Ok? ¿Cómo se llama la sutura que está entre los dos parietales? Sagital, del latín sagita, que significa flecha. Le dieron forma de flecha y dijeron sagita, quedó. Sutura sagital. Entonces el plano este se llama plano sagital o plano medio. ¿Cómo se llama la sutura que está entre el parietal y los occipital? Lambdoidea. Con B, ¿no? Por ahí está escrito. Lambdoidea. Porque le vieron la forma de la letra lambda del alfabeto griego. Es como una Y invertida. ¿Ok? Sutura lambdoidea. ¿Me han entendido? Es lo primero que uno observa, ¿no? Entonces yo veo acá, igualito, veo acá, este es frontal, esto es occipital y estos serán los parietales. Sutura coronal, sutura sagital, sutura Lambdoidea. lambdoidea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, este es un cráneo real. Pero no hay huesos suturales. ¿Hay por acá, verdad? Ahí está, miren acá. En la sutura lambdoidea especialmente, en la sutura lambdoidea, solemos encontrar estos huesitos así. ¿Me dejo entender? Solemos encontrar estos huesitos. Ahora, ¿están exclusivamente ahí? No, falso. Pueden estar en la sagital, en la coronal, por acá en el punto perion. Pueden estar en cualquier parte del cráneo. Pero es más habitual verlos siempre acá. ¿Eso del Arnold? No, se llama wormianos, con W. Huesos suturales, le decimos, huesos suturales o wormianos con W. ¿Me dejo entender? Por Olaus Worm, que fue el primer anatomista en la época del Renacimiento que lo describió. Worm, un danés. Entonces, huesos wormianos con W o huesos suturales. Son huesos supernumerarios, ¿no ven? ¿Y por qué se forman estos? Por puntos aislados de osificación. Nada más, se forman como rompecabezas. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, sutura coronal, sutura Lambdoidea. huesos wormianos o huesos suturales. ¿Estamos de acuerdo? Parietales, frontal, occipital. Recontra simple. ¿Ok? Bien. Asimismo podemos ver... pregunta, ¿cómo se le llama? Ya sabes que te se llama glabela. ¿Ya sabes que te se llama? La glabela. Ineo. Y es el ¿Verdad? ¿Cómo se llama la intersección entre la sutura coronal y la sagital? El punto bregma. Bregma, con B grande. ¿Ahí dice creo? Bregma. No tienen en su libro, ese es el letra. ¿Correcto? Punto bregma. Porque ahí en el recién nacido está la famosa fontanela bregmática, que la mamá siempre le dice el mollerito. El mollerito. Están las primeras láminas, son las primeras láminas. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? El punto bregma. ¿Ya? Está acá. Es muy importante, por ejemplo, cuando uno tiene un parto. Cuando uno tiene un parto y el feto viene cefálico, uno tiene que ver la posición del bregma, cómo está. ¿Me dejo entender? Uno así se guía. Si palpa la nariz, el niño viene de cara. Pero los niños generalmente vienen así. Lo que tú palpas es el bregma. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿estamos claros? Muy bien. Entonces, el famoso punto bregma. Intersección de la coronal con la sagital. ¿Cómo se llama la intersección entre la sagital y la lambdoidea? Punto lambda. Lambda. De la letra pues el alfabeto griego. Lambda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esos son los puntos más importantes, porque yo tengo un artículo como 70 puntos cronométricos
estar rayándome la vida con eso. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mira, algunos puntitos. ¿Sabes cómo se llama este punto? La vela. ¿Cómo se vela. llama este punto? Bregma. ¿Cómo se llama este punto? Lambda. Lambda. ¿Cómo se llama este punto? Inion. Inion. Algunos autores se equivocan. Al inion le quieren llamar también opistocráneo. No es lo mismo. No sé si les habrá dicho en teoría eso. Yo tengo un artículo sobre los puntos craniométricos que yo lo he hecho. Entonces, y la glabela es el punto más anterior del cráneo, ¿verdad? El punto más anterior frontal, ¿verdad? Entonces unos dicen, entonces el punto más posterior, ¿cuál será? ¿Será el inion? Falso. El inion no es el punto más posterior del cráneo, ¿eh? No es el punto más posterior. Hay un punto más alto, más arriba, que es la parte más posterior del occipital. ¿Me dejo entender o no? Y eso se llama opistocráneo. Opistocráneo estará 3 centímetros más arriba del inion, más arriba. Es el punto más posterior de la cabeza. El punto más anterior es la glabela, sí coincide, de acuerdo. Pero el punto más posterior no es el inion, es el opistocráneo. Opistocráneo e inion no son lo mismo. Inion está en protuberancia occipital externa, opistocráneo es la parte más posterior del occipital. ¿Quedó claro? Ya sabes el punto más anterior, el punto más posterior. Pregunta, ¿y cómo se le llama? Dijo que este es el inion, ¿no? Inion, así es. ¿Y cómo se le llamaría entonces al punto más alto de la cabeza? Vértex. Muy bien, con BV, con B de vaca. El vértex, con X al final. El vértex. El vértex, ¿saben cómo lo digo? Muy fácil. Entre las dos orejas. Entre las dos orejas, en lo que yo llamo la línea biauricular. La línea biauricular o interauricular, porque ven las dos orejas. ¿Me dejo entender? Las dos orejas arriba ese es el vértex, punto más alto en la cabeza. ¿Estamos claros? Y está en la sutura pues sagital. ¿Me dejo entender o no? Muy bien. Y más atrás del vértex, a los lados de la sutura sagital hay dos huequitos. ¿Lo ven ahí o no? Hay dos huequitos. ¿Cómo le llaman? Los agujeros parietales. Ya cuando yo los veo así cerrados es porque esta persona ya era mayor, adulto mayor. En los niños esos agujeros son bien visibles.